Va, perfecto. Entonces, continuando con las herramientas que hemos estado platicando dentro de Autodesk Maya, habíamos comentado que tenemos seleccionar, podemos seleccionar un objeto o varios haciendo un grupo de selección, traslación, igualmente, de hecho, si tenemos varios elementos seleccionados, puedo mover los dos, puedo mover el grupo, ¿sí? Rotación igual, o sea, yo puedo rotar, en este caso van a rotar sobre su eje varios elementos a la vez, o escalar, ¿no? Pudiera escalar varios objetos, ¿sí? Ahora, un objeto, este cubo, por ejemplo, o este elemento rectangular, eh, digamos que es la unidad más grande que nosotros tenemos dentro de Maya. Es el objeto completo. Este objeto, a su vez, está conformado por ciertos elementos que se les conoce como caras, ¿sí? Para poder acceder a estas caras, yo mantengo presionado el botón derecho sobre el objeto y me va a activar este menú radial. Entonces, yo posiciono mi cursor encima del componente al cual quiero ingresar y suelto el ratón. En este caso, solté sobre caras y yo ya puedo seleccionar las caras que conforman mi objeto. A su vez, estas caras están conformadas por bordes, ¿sí? Y yo vuelvo otra vez nuevamente, presiono el botón derecho sobre la cara o sobre el objeto y suelto donde dice Edge o borde, ¿sí? Y yo ya puedo seleccionar los bordes que conforman mis caras. A su vez, un borde o una línea está conformada por dos puntos, ¿sí? Entonces aquí tengo los vértices que conforman mi objeto, ¿sí? Y todos estos elementos, por ejemplo, estas caras, estos bordes y demás, se pueden hacer exactamente las mismas herramientas que acabamos de platicar. Podemos nosotros seleccionar caras, podemos seleccionar bordes, podemos seleccionar vértices, podemos escalarlas, ¿sí? Puedo escalar una cara en específico, puedo rotar la cara, puedo moverla, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas herramientas básicas que acabamos de platicar pueden afectar a todos los componentes que conforman pues un objeto poligonal, ¿sí? Y más allá, de hecho, en este caso estamos hablando de polígonos, pero si tuviéramos curvas u otra serie de elementos también pudieran verse afectados por las herramientas básicas, ¿no? Una curva yo pudiera trasladarla, etcétera, ¿no? Entonces, digo, a su debido momento vamos a ver otros elementos y cómo poderlos aprovechar para, pues, hacer técnicas de modelado, ¿no? Entonces, voy a borrar. Para borrar un objeto, yo lo selecciono y presiono Delete o Backspace en nuestro teclado. Voy a volver a crear un cubo y voy a notar que todos los cubos o todas las geometrías que yo genere directamente con las herramientas se van a crear en el mundo, en el espacio 00, ¿sí? De nuestra escena. Eh, Hay formas de crear objetos de manera más interactiva, pero lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero en este punto, pues, vamos a empezar a platicar un poquito de las herramientas básicas y cómo estar trabajando dentro de Autodesk Maya. Acabamos justo de platicar, seleccionar, trasladar, rotar o escalar serían nuestras herramientas básicas. Hay una que une estas herramientas en una sola, que se le conoce como extrusión. La extrusión básicamente es crear nuevas caras a partir de una selección, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo este cubo seleccionado y me paso a una de sus caras y la selecciono, por ejemplo, esta cara lateral, yo puedo extruir caras nuevas a partir de esta sección, ¿sí? Para acceder a la extrusión es estar en la sección de Polymodeling en este shelf y hasta la mera derecha tenemos aquí Extrude, que se ve como una pequeña torre o un edificio, ¿no? O también podemos venirnos a la parte de Edit Mesh y aquí tenemos como a la mitad dice Extrude, ¿sí? Entonces, al momento de hacer una extrusión, nótese que cambia mi herramienta. Yo veo las flechas que acabo de ver como al momento de trasladar un objeto. Veo estos cubos que son para escalar el objeto o veo este círculo. Y si yo presiono el círculo exterior, voy a notar que me activa inmediatamente los ejes de rotación. Entonces, en una sola herramienta yo puedo mover y nótese que al momento de mover esta cara que yo tenía seleccionada, extruye nuevas caras que están saliendo a partir de mi selección.
Entonces ahora yo ya tengo aquí una línea y tengo estas nuevas caras que se acaban de crear. Esta nueva cara, a su vez, yo puedo escalarla, puedo activar el movimiento de rotación y puedo rotar la nueva cara, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es lo que les digo, es como si fuera la unión de las tres herramientas básicas, que en este caso era trasladar, rotar o escalar en una sola, ¿sí? Con la característica de que estoy creando nuevas caras en la selección que yo esté realizando. Y este es el principio de modelado. La idea es a partir de un objeto muy básico, como sea, por ejemplo, un cubo. eh, Hay diferentes formas de modelar. Yo, por lo general, modelo a partir de cubos, que sería más como tipo box modeling, pero también, digo, dependiendo mucho del objeto, ¿no? Y el de la pieza. También es muy usual, por ejemplo, en base a un plano, mover el plano y seguir escalando nuevas caras a partir de un borde. Sí, lo podemos platicar obviamente más adelante, ¿no? Pero este es el principio de modelado. A partir de un cubo vamos a empezar a extruir sus caras, vamos a borrar, vamos a insertar nuevos bordes, nuevas líneas, vamos a modificar las caras, los vértices, etcétera, hasta llegar al resultado deseado, ¿no? Cualquier pieza de utilería, mesas, sillas, casas, etcétera, ¿no? Lámparas, yo qué sé, ¿no? Cualquier objeto que va a conformar nuestro cortometraje, nuestro videojuego y demás, ¿no? O también, obviamente, personajes, ¿sí? Crear un personaje desde su rostro, manos, etcétera, ¿no? Entonces, este programa, pues, y cualquier programa de 3D, ¿no? Son programas muy robustos que nos permiten, eh, pues tal cual, ¿no? Recrear cualquier objeto dentro de este escenario de esta instancia 3D, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un modelado muy simple, voy a volver a crear un nuevo cubo. Recordemos que a partir de estar extruyendo y estar insertando nuevas líneas, podemos pues modificarlo y podemos llegar al resultado deseado, ¿no? Para insertar una nueva línea directamente sobre una geometría, tenemos varias opciones. La más directa sería dentro de Mesh Tools, yo tengo Insert Edge Loop Tool. Y al momento de seleccionar esta herramienta, si yo doy un clic encima de un borde y mantengo presionado, voy a notar que se ve una cierta línea punteada. Y es una línea que da toda la vuelta, en este caso, a mi cubo. Esto se le conoce como un loop, ¿sí? Entonces va a generar una línea a lo largo de todas las caras que conforman mi objeto y la va a unir, ¿sí? Va a ser una línea que está unida por todas sus caras. Entonces, básicamente es dar un clic encima de un borde, mantengo presionado y donde suelte, ahí es donde se va a crear esa nueva línea, ¿sí? Este es como el comportamiento natural por defecto que tiene la herramienta. Habíamos platicado de que muchas herramientas tienen un cubito blanco en su lado derecho. Igualmente, Insert Edge Loop Tool tiene este cubo, ¿sí? Este cuadradito blanco. Si yo activo el cuadrado blanco, inmediatamente me manda a los settings, a las propiedades de la herramienta. Por defecto, su configuración está que sea de manera relativa, o sea, justo donde yo mantenga presionado y donde suelte, va a generar esta nueva línea. Pero yo puedo también cambiar este comportamiento para que sea a lo mejor equidistante de un punto o que sean múltiples líneas, ¿sí? Por ejemplo, aquí por defecto viene 2. Nótese que doy un clic, muevo hacia la derecha o a la izquierda. eh, Todavía no suelto mi cursor, pero ya no me deja mover las líneas. Y en el momento en que suelto el cursor, me crea dos líneas equidistantes sobre esta cara. Y yo puedo ajustar este número al que yo quiera. Por ejemplo, si pongo un 1, el comportamiento va a ser que me va a crear una línea exactamente a la mitad de la cara, si quisiera yo ese comportamiento, ¿no? Entonces, en base a estas nuevas líneas, nótese que estas son caras que yo puedo empezar a modificar, puedo empezar a mover, puedo empezar a rotar, etcétera, ¿no? O sea, a mayor cantidad de geometría, pues yo voy a tener más control, más versatilidad, ¿no? Al momento de estar configurando, pues cómo se va a ver la superficie del objeto, ¿sí? Voy a borrar. Si ya no quisiéramos, porque todos estos cambios pues se van a mantener en la herramienta.
Si yo quisiera regresar la herramienta a su comportamiento inicial, puedo igual presionar este botón de aquí, ¿no? Que es resetear la herramienta, ¿no? Y todos los cambios que yo le habría generado, en este caso es la herramienta de movimiento. Pero si yo tuviera activa la herramienta de insertar Edge, Insert Edge Loop Tool, puedo resetear estos cambios y los manda por defecto, ¿no? Lo cual es bastante útil ahorita que estamos empezando a aprender la herramienta, la interfaz, para no hacer cambios y ya después no acordarnos qué cambios hicimos, ¿no? Entonces regresamos la herramienta a su comportamiento por defecto, ¿no? Ahora, nótese, por ejemplo, en este caso, mi cursor se ve un poquito raro, se ve como un triangulito de manera diferente. Y de hecho, si yo doy clics, aquí me sale un warning, me dice selecciona un objeto para poder empezar a darle modificaciones a su topología o a su geometría. Y aquí abajo me dice Insert Edge, o sea, todavía sigue activa la herramienta de Insert Edge, aun cuando ya esté dando clics o esté tratando de hacer otra cosa. Yo por defecto me acostumbré a siempre presionar la tecla Q, que Q es, recordemos, la herramienta de selección. Entonces, si estamos utilizando alguna herramienta, posiblemente se mantengan esas configuraciones en el cursor. Entonces, si ya no queremos estar trabajando con la herramienta en curso, presionamos Q y es como si nos cambiáramos a la herramienta de seleccionar, ¿no? La más básica que hay dentro de Maya, ¿no? Entonces ahí desactivamos, deseleccionamos cualquier otra herramienta que tengamos, ¿no? Y nos pasamos a la herramienta de selección, ¿sí? Eh, Habíamos platicado entonces que tenemos 4 cámaras. De momento solamente hemos estado trabajando en esta cámara que dice Persp. Es nuestra cámara de perspectiva. Ya podemos rotar. Recordemos, es presionando la tecla de Alt. Alt, botón primario, rotamos. Alt, botón central, hacemos este travel o este boom según el eje. Alt, botón derecho, hacemos dolly in, dolly out, ¿no? De manera suavizada. Que sería lo mismo o muy parecido a estar utilizando la rueda del ratón hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Solamente que aquí la rueda, les digo, da ligeros saltos, ¿no? Con un ligero valor, ¿no? Y con Alt y botón derecho es un movimiento sumamente suavizado, ¿no? Entonces aquí hemos estado trabajando dentro de la interfaz tridimensional que tiene nuestra escena, pero tenemos otra serie de cámaras asociadas al proyecto, a nuestra escena, pues. ¿Sí? Para poder acceder a estas cámaras tenemos algunas opciones. Del lado izquierdo tenemos estos botones que no he platicado mucho de ellos, pero ya los hemos estado utilizando. El de hasta mero abajo es mostrar o ocultar el outliner. Igualmente como en Windows tenemos outliner, ¿no? Digamos, sería como otro comando rápido. La parte superior es justo la configuración de cámaras que tenemos. En este momento solamente tenemos una cámara y es nuestra cámara de perspectiva. Entonces, inmediatamente solo nos está llevando a la misma cámara, ¿no? Pero abajito de ella tenemos, de hecho nos pone aquí el nombre, ¿no? Que se llama cuatro vistas. Al momento de presionar estas 4 vistas, voy a ver que tengo la cámara de perspectiva, tengo una cámara superior, aquí dice top, tengo una cámara que dice front y tengo una cámara que dice side, lateral, ¿sí? Estas vistas son vistas ortográficas. ¿Qué quiere decir? Que no tienen profundidad y no se pueden rotar. De hecho, si yo quiero rotar sobre una de estas vistas, inmediatamente me sale eh, este aviso, ¿no? Vistas ortográficas están bloqueadas, ¿sí? Eh, ¿Y cómo es que no existe la profundidad? Bueno, voy a seleccionar este cubo como modo objeto y voy a duplicarlo con Control D, que es Duplicate, ¿sí? Voy a activar la tecla de W, que es traslación, y lo voy a poner aquí al ladito, ¿sí? Yo les digo, acabo de duplicar el objeto, es idéntico, utilicé Control D, que es el comando rápido para duplicar, y lo posiciono aquí al lado y lo voy a empezar a mover hacia atrás, ¿sí? Ligeramente hacia atrás, solamente lo estoy desplazando en su profundidad o en cualquier eje realmente, ¿sí? Si me pongo yo aquí al lado, nótese que este cubo por la cercanía a la cámara se ve mucho más grande que este otro cubito que tengo aquí al fondo, pero yo sé que ambos cubos son iguales. Ahora, nótese cómo se ven en esta cámara de aquí.
De hecho, estas cámaras sí puedo acercarme o me puedo alejar, ¿eh? Igual con el- la rueda del ratón o presionando Alt y botón derecho, ¿no? Para hacer un dolly in, dolly out. O sea, si hay una cámara que se está alejando o que se está, eh, que se aleja o que se acerca, ¿no? A un objeto. Igualmente, con Alt y el botón central del ratón presionando, puedo estar haciendo este movimiento lateral, ¿no? En cualquiera de los ejes, ¿sí? Puedo entonces acercarme o puedo trasladar la cámara. Lo que no puedo hacer es rotar, ¿sí? Pero nótese cómo se ven en esta vista que dice frontal, ¿sí? Se ven idénticos ambos cubos, como si no existiera, como si un cubo no estuviera más atrás de otro, pero realmente sí están. En esta vista top, puedo ver que tengo un cubo en una cierta posición en el centro del mundo y tengo otro cubo mucho más atrás. ¿Sí? Y en esta cámara, que es una cámara lateral, estoy viendo de manera lateral, pues ambos cubos, ¿no? Entonces, estas cámaras nos sirven bastante ya para trabajar diferentes ángulos de un mismo objeto. Supongamos que nosotros estamos trabajando un personaje y tenemos la vista frontal. Esta sería esta cámara de aquí, inferior izquierda, donde estamos viendo pues el contorno del personaje, su rostro, etcétera, ¿no? Y a lo mejor tenemos esta vista lateral que vemos el personaje de lado, ¿sí? Tal cual su silueta, etcétera, ¿no? Igual, es muy útil poder ver un objeto igual de su vista frontal y su vista lateral, ¿no? O en algunos casos su vista superior, dependiendo, ¿no? Eh, Nosotros podemos saltar entre las diferentes cámaras posicionando nuestro cursor encima de una de las cámaras y presionando la barra espaciadora. De hecho, nosotros activamos estas 4 cámaras utilizando esta herramienta de 4Views. Pero si yo estuviera en nuestra cámara normal, presioné únicamente el botón de arriba y presiono la barra espaciadora, me activa las 4 vistas y donde ponga mi cursor, vuelvo a presionar la barra espaciadora y me meto a esa cámara. Sí, como que la hace grande, ¿no? Entonces, barra espaciadora, activo las 4 vistas, posiciono mi cursor en una de las vistas, vuelvo a presionar la barra espaciadora y me meto a esa cámara. ¿Sí? A lo mejor en ese punto no vamos a estar explotando tanto la utilidad de estas vistas, pero más adelante, claro que sí, vamos a ver su utilidad, ¿no? Más que nada ya cuando tengamos, se les conoce como blueprints. Recordemos, lo habíamos platicado en otras materias, ¿no? Eh, un blueprint básicamente es un dibujo final o un diseño final de algún objeto o de algún personaje. ¿Sí? Por lo general, lo ideal sería tener su imagen frontal, si fuera un personaje o un objeto, y su imagen lateral, para tener tanto su contorno como a lo mejor el ancho del objeto y demás, ¿no? El grosor. Y esas imágenes nosotros podemos meterlas dentro del programa. En algunas de estas cámaras las podemos asignar y nos pueden servir como guía, una guía muy directa de pues empezar a trazar un objeto, el personaje y demás, ¿no? Más adelante lo vamos a ver, ¿no? Más a detalle. Eh, entonces, este cubo, platicamos que tenemos ciertos componentes, ¿no? Su valor inicial es un objeto. Este objeto a su vez está conformado por caras. Recordemos, botón derecho, mantengo presionado, suelto en el componente al cual quiero entrar. Las caras a su vez están conformadas por bordes y los bordes a su vez están conformados por vértices, que sería como nuestra unidad más pequeña hablando de manera poligonal, ¿no? Que son puntos en el espacio, ¿no? En este caso, ¿no? Puntos que conforman pues una geometría, ¿no? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, empezar a modelar, digamos, un objeto de lo más simple, a lo mejor una mesa, una silla, pues la idea aquí sería, a partir de este cubo que yo acabo de crear, puedo empezar a asignarle diversos bordes, nuevas líneas y empezar a extruir nuevas caras. ¿Sí? Eh, Habíamos platicado que en la parte superior derecha, en este channel box, nosotros tenemos los atributos básicos de posicionamiento del objeto. En este caso está en la posición 0
no tiene rotación y tiene 1 de escala, ¿no? O sea, tal cual como se acaba de crear. ¿Con qué propiedades se creó? Bueno, si nosotros nos venimos a la parte de Create y aquí tenemos elementos poligonales y aquí tenemos cubo, del lado derecho aquí también tenemos este cuadrito blanco. Nosotros podemos configurar cómo vamos a crear este cubo o siguientes cubos, ¿no? Aquí están sus valores iniciales, que tenga 1 de altura, 1 de profundidad, 1 de etcétera, una unidad. Ahorita vamos a ver qué unidades está trabajando Maya, ¿no? También nos está diciendo por defecto cuántas divisiones queremos que tenga el objeto. En este caso tiene una. ¿Sí? Si quisiéramos, voy a borrar este cubo, si quisiéramos crear cubos con otro número, con otros valores, podemos nosotros ajustar estos valores, de que tenga 2 divisiones en tal, en, a lo mejor lateral, pero que tenga más en la parte superior. Y al momento de darle crear, nótese que este cubo ya se creó con otra rejilla, ¿no? Otras líneas aquí en su topología. Y cubos subsiguientes que yo utilice se van a estar creando con esas características, ¿sí? Entonces aquí, si nosotros queremos ya empezar a trabajar alguna de las primitivas con unos ciertos valores iniciales de que, quiero que empiece con tantas unidades de altura, a lo mejor 5, 5, 5, por dar un ejemplo, o lo que sea, o aquí divisiones 2, 2, 2, ya todos los cubos subsiguientes se van a estar creando con esos valores. ¿Sí? Solamente para tener eso en cuenta. Ahora, acabo de poner 5 unidades o una unidad o cuánto es una unidad en Maya. Para poder abrir las preferencias de Maya es en la parte superior en el menú de Window y nos venimos a la parte de Settings Preference. ¿Sí? Y al momento de seleccionar esta opción me va a abrir este menú de preferencias de Maya. Y aquí hay varias opciones que nosotros podemos configurar, pero para ver los valores de las unidades es en la parte de settings. Aquí yo puedo ver directamente mi unidad de trabajo y por defecto dice que son centímetros. Entonces, cuando dice una unidad es 1 centímetro, o en este caso, 5 unidades son 5 centímetros. O sea, este cubito es un cubito realmente muy pequeñito. ¿Sí? Esto nos va a ser sumamente útil cuando estemos ya en la sección a lo mejor de renderizado, de materiales, iluminación, porque el tamaño sí puede llegar a afectar estos comportamientos, ¿no? Cómo va a estar influyendo la luz sobre el objeto y demás, ¿no? Y más aún si el objeto lo vamos a meter, por ejemplo, a un motor de videojuegos, por ejemplo, ¿sí? La física que tenga dentro del motor puede afectar a lo mejor el tamaño en relación a la escala de la escena, etcétera, ¿no? Entonces, por buenas prácticas, lo ideal siempre sería, obviamente depende mucho del proyecto, pero lo ideal siempre sería saber, pues, en qué unidades estamos trabajando y tratar, yo siempre diría, tratar de dejar un objeto cercana a su unidad real, ¿no? Obviamente dependiendo mucho del proyecto y de las necesidades del proyecto, pero si voy a modelar una silla, pues que más o menos mida lo que una silla mide, ¿no? No clavarse tanto, pero sí tratar de dejar el objeto de un tamaño cercano. ¿Cómo podemos después saber cuánto mide un objeto? Hay una herramienta que puede ser de medida. También podemos utilizar la malla para poder aproximar cuánto mide mi objeto. Para poder ver las propiedades de la malla, se encuentran dentro del apartado de display y aquí arriba tengo grid. Por defecto, si yo presiono el grid, se activa o se desactiva el grid. Sí, esta rejilla. Pero si yo me meto a las propiedades del grid, me va a dar unos ligeros valores, ¿no? Por ejemplo, colores que yo quiera que esté utilizando y unidades de medida, ¿no? Entonces, aquí nos dice la longitud de la rejilla. Esto es desde el centro hasta el borde. Entonces, aquí yo me acostumbro a poner 100 unidades, por ejemplo. Y después nos dice una línea cada cuántas unidades, cada a lo mejor 10 centímetros, porque yo sé que las unidades de trabajo en este caso son centímetros, ¿no? Y no quiero que tenga subdivisiones. Y le voy a dar apply. Inmediatamente veo que cambia mi rejilla a otros valores, la hice más grande, cambian también estas rejillas intermedias, pero ahora yo sé que cada cuadro mide 10 centímetros y de hecho podemos confirmarlo porque sabíamos que este cubo lo habíamos ajustado a que midiera 5 unidades. Entonces está como a la mitad, ¿no? Pero entonces yo de una manera muy rápida
puedo escalar el objeto. Ya, por ejemplo, supongamos que terminé de modelar una pieza, lo puedo escalar y puedo rápidamente medir 10, 20, 30, 40. Son 40 centímetros o es 1,5 metros, lo que sea, ¿no? De una manera muy, muy fácil puedo estar apoyándome de mi rejilla para tener ya más o menos cuánto mide, ¿no? Les digo, también existe una herramienta que directamente nos da el valor exacto. Se encuentra en la parte de crear y aquí abajo tengo unidades de medida y aquí está la unidad de distancia. Entonces, ¿cómo funciona esta herramienta? Doy un clic, doy un segundo clic y me va a dar los valores centrales, ¿no? Entre ambos locaciones, ¿no? Funciona desde una vista ortográfica, una vista lateral, ¿no? Por ejemplo, una vista superior, doy un clic, doy un segundo clic y me dice, mide 40. Obviamente yo sé que mide 40, ¿no? Lo puedo sumar, ¿no? Pero si tuviéramos ya alguna medida muy específica, podemos medir hasta diferentes secciones, ¿no? ¿Y qué nos va a crear dentro del outliner? Nos crea dos locators, que son estos puntos en el espacio, y nos crea pues aquí el valor de la distancia, ¿no? De hecho, este locator yo lo puedo mover, y me va a empezar a dar otro valor, ¿no? Mira, de este punto superior a este punto inferior mide 54, no sé qué. ¿Sí? Y en el momento en que yo ya no quiera estos valores, los selecciono, puedo seleccionar más de un elemento dentro de mi outliner y los borro. En este caso voy a borrar los locators y voy a borrar el valor de distancia, ¿no? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, modelar uno de los objetos más simples que hay, una mesa o una silla, a partir de este cubo, bueno, pues yo puedo empezar a deformar el objeto para darle más o menos ya la figura que yo esté buscando. En este caso voy a empezar con el asiento supongamos, de una silla, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago esto? Del lado derecho, habíamos platicado que tenemos el channel box y abajo tenemos el layer editor. Pero aquí en el channel box también no solamente nos está dando información de su posicionamiento, ¿sí? De su traslación o su escala, etcétera. También nos está dando su historial. Cuando nosotros creamos un objeto y dentro de Maya es su forma de trabajar, se van a empezar a apilar el historial de modificaciones del objeto seleccionado. En este caso, el objeto ya tiene una modificación, que es su creación, aquí en sus inputs. Entonces, si yo despliego el polycube, es tal cual los valores que yo había ajustado acá arriba, en la parte de crear, polígono, cubo, propiedades del cubo. Aquí vienen los valores con los cuales fue creado. Fue creado con 5 unidades en todos los ejes y con 2 subdivisiones. Estos fueron sus valores de creación. Yo después lo escalé, por eso es que dice aquí 8. O sea, escalé 8 veces este valor de 5. ¿Sí? Pero digo, eso es lo de menos. La cuestión aquí es que nosotros podemos todavía reajustar estos valores a un valor que nosotros queramos, con el que queramos trabajar. Entonces, por ejemplo, a lo mejor puedo decir, no quiero que tenga esta subdivisión central y quiero a lo mejor escalarlo hacia abajo para decir, bueno, este va a ser mi asiento. A lo mejor es el asiento de mi silla. Ahora, la silla, pues quiero que tenga 4 patas. ¿Sí? A lo mejor podría ser una silla con 3 o lo que sea, ¿no? Pero en este caso digo, bueno, quiero 4 patas. Entonces quiero tener la forma de poder sacar las patas de estas secciones de cada una de las esquinas de mi silla. Entonces, para eso requiero que tenga un poquito más de subdivisiones. En este caso, por ejemplo, le puedo poner 3 y 3. ¿Sí? Entonces, a lo mejor pudiera sacar una pata de aquí, de cada una de estas áreas. También puedo decir, bueno, pues sí, pero esta pata va a estar muy ancha. Quiero que esté más delgadita. Entonces yo puedo empezar a mover estos bordes. Puedo seleccionar el borde, lo puedo mover y este borde superior lo puedo mover también, ¿no? Ahora, yo ahí solamente moví una sección del edge. Lo ideal sería, voy a hacer control Z, sería mover todo el borde para no empezar a deformar la malla. Vamos a ver más adelante estos conceptos, pero si nosotros tuviéramos este tipo de modificaciones, vamos a estar generándole estrés a la malla. ¿Sí? Lo ideal en un buen modelo, por buenas prácticas y demás, y también pues es algo que al final un reclutador o en algún estudio pues se clavan mucho, ¿no? Porque nos puede afectar directamente otros procesos, y más si va a ser para un personaje y se va a animar. Entonces lo ideal es que siempre la geometría de un objeto esté suavizada, esté, digamos, distribuida de manera armoniosa a lo largo de toda su superficie. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es dar doble clic en este borde y puedo mover todo el borde.
¿sí? Doy clic, doble clic en este edge y muevo todo el edge en el eje, en este caso en el eje Z, ¿sí? Doble clic en este edge y ahora lo muevo en el eje X. ¿Y qué es lo que estoy haciendo aquí? El objetivo es a lo mejor dejar estos cuadraditos, esta cara inferior más pequeña para que las caras nuevas que yo genere, las patas de la silla, sean más delgaditas. ¿Sí? Entonces, una vez, en este caso lo hice manual, pude haberlo hecho más a conciencia, ¿no? Más a escala o apoyándome a lo mejor de los imanes y demás, ¿no? Tampoco quiero introducir tantos conceptos al inicio, ¿no? Pero poco a poco los vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, ya que digo, visualmente veo y digo, ok, me parece bastante bien, más o menos como ajusté estos bordes. Entonces, pues ya solamente resta seleccionar las caras. Puedo hacer una extrusión una por una o varias a la vez. Entonces, con Shift, doy un clic en cada una de las caras para seleccionar más de una. Entonces, seleccioné las caras inferiores donde voy a sacar con una extrusión, hago la herramienta de extrusión, voy a sacar las patas de mi silla, ¿sí? Y únicamente bajo las caras hacia abajo, ¿sí? Despliego las caras y las muevo. Entonces, en este primer caso ya tengo como una mesa, ¿no? Se ve bastante bien. Ahora solamente me faltaría el respaldo de mi silla, ¿no? Entonces, para eso voy a seleccionar igual las tres caras que van a conformar el respaldo del asiento y voy a extruir. Recordemos, yo aquí estoy utilizando el comando rápido de extrusión o bien puedo utilizarlo en la parte de Edit Mesh, Extrude. De cualquier forma que yo lo utilice, ¿no? Tal cual, hago la extrusión y saco las nuevas caras, ¿no? Las subo. Por defecto, aquí las caras me dice que van a estar pegadas. Keep faces together. Si acaso tuviera esta opción apagada, tengan mucho cuidado, porque entonces se crearon líneas intermedias entre estas dos caras, que no podemos ver de momento, pero que si yo selecciono una de las caras y la saco, voy a ver caras aquí intermedias, ¿no? Lo cual, obviamente, en la gran mayoría de casos no vamos a querer eso, ¿no? Entonces voy a hacer ahí control Z. Voy a seleccionar las tres caras y voy a extruir. ¿Sí? Nuevamente. Aquí visualmente, ¿no? Algo que a mí me convenza, ¿no? De hecho, puedo, por ejemplo, seleccionar estas tres caras con Shift y muevo un poquito hacia atrás, ¿no? A lo mejor que no esté ligeramente recto, ¿no? Algo así, ¿no? De hecho, hasta pudiera tener caras intermedias y a lo mejor hacer un poquito de curvatura, ¿no? Recordemos que para asignarle una cara intermedia es con la herramienta de Mesh Tools, perdón, menú Mesh Tools y aquí la herramienta de Insert Edge, ¿sí? Y entonces yo manualmente puedo definir, ok, quiero una línea aquí por mitad, ¿no? Más o menos. Ahorita en este punto no lo estoy haciendo así sumamente exacto. Doy doble clic en un borde y ya puedo mover ese borde y aquí ya voy a ver que voy a empezar a curvar un poquito más, ¿no? La pieza. O más hacia arriba o depende, ¿no? Ya de cómo queramos, por dar un ejemplo, ¿no? También a lo mejor pudiera seleccionar, digo, como un pequeño detallito, ¿no? Estos dos piquitos y vuelvo solamente a extruir esas caras independientes, ¿no? Un poquitito más, ¿no? Sí, y puedo seguirlas moviendo, puedo seguir haciendo, mover las caras, mover como yo quiera, ¿no? Al final las voy a echar ligeramente hacia atrás, ¿no? Sí, entonces, este sería un primer video de cómo vamos a estar trabajando con Maya. Así más o menos va a ser la dinámica de estas sesiones. Vemos herramientas y empezamos después a ver cosas más prácticas, ¿no? Este, en un momento ya sería la sesión de preguntas y respuestas que tengan, ¿no? Ahorita que regresemos, ¿no? Que se cierre esta sesión. Pero esta sería ya la forma de trabajo, ¿no? Ahora, a lo mejor nos faltaría renombrar el objeto. Nosotros también podemos, nótese que todo el tiempo hemos estado trabajando con esto que dice pcube 1. De momento se crea un cubo 1, creamos el siguiente, va a ser un cubo 2, etcétera, etcétera, ¿no? Y este nombre lo tenemos aquí desplegado tanto en el Outliner como aquí en el Channel Box, ¿no? En el lado derecho. Pero podemos cambiar eso, ¿no? Con un doble clic en el nombre, yo puedo asignarle otro, ¿no? Le voy a poner silla, ¿no?
Y ya voy a ver que este nombre se actualiza también del lado derecho, ¿no? También pudiera verlo doble clic nombrado desde acá, ¿no? Desde la parte del channel box. Es importante, pues sí, como por buenas prácticas, tener todos los objetos nombrados y vamos a ver ya en siguientes sesiones, eh, pues cómo terminar de darle, de tener un objeto ya presentable, ¿no? Entonces, en el caso del tamaño que ya habíamos platicado, en este caso mide de ancho, mide 40 centímetros. A lo mejor si sentimos que todavía es poco el tamaño, pudiéramos todavía aquí reescalarlo, ¿no? A lo mejor algo ahí. Entonces, ya sabíamos que cada cuadrito de nuestra malla mide 10 unidades, entonces sería 10, 20, 30, 40, 50, 60 unidades de ancho, ¿no? Y de alto nos podemos pasar a una vista, por ejemplo, lateral, o una vista, bueno, en este caso como que modelé el objeto en otro eje, en este caso me paso a esta vista frontal y puedo también medir las unidades, ¿no? De hecho, puedo moverlo, puedo subir el objeto aquí que quede arriba de la malla y puedo decir 10, 20, 30, 40, 50 y 5 más o menos, sería como la altura del asiento, 60, 70, 80, 90, metro y medio, ¿no? Por decir una idea, ¿no? Entonces a lo mejor estas ya son unas proporciones más cercanas a una silla real, pues, pero nosotros pudiéramos seguir ajustando sus atributos y sus valores, ¿no? Pero ya es una forma, de, digamos, rápida de, pues, darle una configuración inicial de tamaño, ¿no? Eh, Pues esta sería más o menos como este primer video introductorio de esta interfaz de Autodesk Maya. ¿Sí?